Pues vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, epístola a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. El día de hoy veremos el tema número 5 de esta serie titulada Filipenses, Vivir es Cristo. Y el título de esta enseñanza es El ejemplo más grande de humildad, o el más grande ejemplo de humildad, para decirlo tal y como está en el banner. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si ya lo tiene, diga: ya lo tengo, ya llegué, ya estoy allí. O amén. Dice Filipenses 2, del 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para muchos, cristianismo es símbolo de buena moral. Se limita únicamente a tener una buena moral, un buen comportamiento, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de ir al baile, qué sé yo. Para algunos, cristianismo se limita a eso, a una buena moral. Para otros, el cristianismo tiene que ver con prosperidad material, porque bueno, si yo tengo muchos sueños, necesito a alguien que me ayude para cumplir mis sueños terrenales. Y para algunos, eso es el cristianismo. Para otros, cristianismo es información. Es recibir información para tener cultura general, para demostrar que yo domino varios temas, entre ellos el de la religión. Para otros, cristianismo es simplemente una tradición o una liturgia que les fue heredada o con la que se identifican simplemente porque les parece más atractiva que otro tipo de liturgias. Sin embargo, vamos a ver en la palabra, y estamos viendo en la palabra, que cristianismo es mucho más simple que eso. Y por simple no quiero que entienda que es algo que no tiene valor. Es simple en concepto. Cristianismo es ser como Cristo. Así de simple. ¿Qué es cristianismo? Ser como Cristo. De hecho, a los primeros cristianos o a los creyentes en aquella región llamada Antioquía, fue a los que por primera vez se les llamó cristianos. Eso está en Hechos capítulo 11, versículo 26. Me gustaría que vaya ahí a Hechos 11, 26, para que veamos la primera vez que se les llama cristianos a los creyentes y con qué está relacionado o alrededor de qué se les dijo este título, se les dio este título de cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Está aquí hablando de Pablo y Bernabé, los cuales fueron enviados a la iglesia en Antioquía. Dice Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Subraya, hay palabras claves ahí, es un versículo corto, pero hay palabras claves. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Podemos ver aquí que Lucas, el autor de los Hechos, asocia cristianismo, este título de cristianos, con una congregación de creyentes a los cuales se les está enseñando algo. Ahora, ¿qué se les está enseñando? Bueno, si se les llamó cristianos, pues se les está enseñando acerca de Cristo. Se les está enseñando a ser como Cristo. Ellos les enseñaban o les retransmitían las enseñanzas de Jesús, pero también el carácter de Jesús, para que cada uno de ellos pudieran imitarlo, para que cada uno de ellos pudieran seguirlo. ¿Y qué crees? Lo estaban haciendo. Por eso los de afuera les pusieron este título llamado cristiano, de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque para la gente de afuera, ser similar a Cristo, parecerte a Cristo, era una humillación. Era algo no muy deseable, era algo despectivo. Ahora bien, si la esencia del cristianismo es ser como Cristo, creo que vale la pena que le conozcamos cada vez más y cada vez mejor para poder imitarlo. Creo que vale la pena, ¿tú qué crees? Creo que sí, ¿verdad?
Y ese es el llamado que Pablo les está haciendo a los filipenses desde el inicio y a nosotros también. El llamado es vivamos a Cristo. Por eso la serie se llama Vivir es Cristo. Y hay algo que creo que mencioné anteriormente, pero me gustaría que lo recordemos, porque nos ayuda a ubicarnos y a partir de aquí en adelante con la enseñanza. El Señor es poderoso, Él bien pudiera salvarnos y en el momento en el que nos salva, ¡fum!, arrebatarnos. Así como Enoc, ¿no?, que caminó con Dios y el Señor le arrebató. Y mira, Enoc se libró de tantas cosas cuando fue arrebatado. Se libró de enfermedades, se libró de crisis, se libró de un montón de cosas, de opresión, de muchas cosas se libró. Y el Señor pudiera hacer esto. Okay, ya creíste, confesaste al Señor como tu Salvador en el campamento, por ejemplo, los jóvenes. Y en ese momento, ¡pum!, el Señor se los lleva a su presencia. ¿Pudiera hacerlo? Sin duda, puede hacerlo de hecho, ¿no? El tema es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué el Señor no nos lleva a su presencia inmediatamente después de habernos salvado? Bueno, el punto es de que Él nos salva y nos deja aquí para que podamos vivirlo a Él y así podamos glorificarle. Jesús dijo que cuando nosotros damos fruto, glorificamos a Dios. Dar fruto es imitar a Cristo, es desarrollar o manifestar el carácter de Cristo. A eso es a lo que el Señor le llama fruto, ahí en el Evangelio según San Juan. Bueno, esta epístola fue escrita mientras que Pablo se encontraba, hemos visto, en circunstancias complicadas. Estaba bajo arresto domiciliario allí en Roma. Estaba esperando una audiencia ante el César y ya de entrada pues no está muy bonito eso, no es algo muy deseable. Pero añadido a eso, habían algunos afuera de esa casa en donde estaba resguardado Pablo, que trataban de añadirle más aflicción a Pablo predicando a Cristo. Ellos decían, vamos a predicar a Cristo para hacerle daño a Pablo. Y obviamente esta predicación era una predicación genuina, predicaban el Evangelio, predicaban a Cristo, no predicaban falsas doctrinas. De esto va a hablar Pablo más adelante cuando hable acerca de esos malos obreros, de esos que les llama perros, incluso les llama fuerte, aquellos que están predicando otro evangelio. Pero a estos otros creyentes que predicaban el evangelio y predicaban a Cristo lo hacían por contienda. Y esto tenía que ver con echarle tierra a Pablo. O sea, predicaban a Cristo y le echaban mala onda al apóstol Pablo. Pero nada de eso le robaba el gozo a Pablo. El gozo de Pablo no dependía de lo que los hombres dijeran de él. Y esto, mis hermanos, ya estoy, apenas voy empezando y ya estoy tocando un punto ahí que es sensible. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra sociedad está cableada de esa forma. Nuestro estado de ánimo depende de la aceptación que tengamos de allá afuera, de los demás. De manera que cuando publicamos algo en nuestras redes sociales, inmediatamente vamos a ver cuántos likes tiene esa publicación que hicimos. Y no solo vemos cuántos tiene, sino quién le puso like a nuestra foto. Si no puede decir amén, diga, oh, amén. Eso es así. Publicamos algo, una foto y nos vamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos esperando la aceptación de las personas. Y si alguien no le puso like a nuestra foto, hasta nos amargamos con la persona. Porque puso una foto y no le puso like. ¿Sí? Y eso nos cambia el día y nos amarga porque, mira, desde que ahora subí la foto y nadie le ha puesto like a mi foto. O en Instagram, o mi publicación, o mi reel, lo que haya sido. Así es la sociedad en la que vivimos, así es nuestra naturaleza. Busca la aceptación de las personas. Nos roba el gozo cuando no somos aceptados por otros, cuando somos rechazados por otros, según nosotros, desde nuestra óptica. Pero a Pablo eso no le robaba el gozo. Lo que le robaba el gozo a Pablo, o lo que podía robarle el gozo a Pablo, según el texto bíblico, era que los creyentes en Filipos y en cualquier otro lugar no se comportaran como era digno del evangelio. Eso sí sería una vergüenza para el apóstol Pablo. Eso sí sería como, he trabajado en vano. A los Gálatas les dijo, me temo de entre vosotros que he trabajado en vano. O sea, y esto le traía frustración. Obviamente eso menguaba su gozo. Pero fíjate cuáles son los elementos que le roba el gozo a alguien que anda en la carne, a alguien del mundo, y qué es lo que le roba el gozo, por decirlo de una forma, a aquel que vive a Cristo. Tiene que ver con el bienestar espiritual de las demás personas. Sin embargo, podemos ver allí en el capítulo 1, versículo 27, que les está hablando Pablo acerca de este comportamiento digno. O sea, él decía, si ustedes no se comportan como es digno,
pues no voy a estar muy gozoso que digamos. Esa palabra digno hemos visto que está asociada con una ciudadanía, vista desde el contexto de una milicia, de un ciudadano, de un reino, de un país que va a defender a su nación, que va a pelear por su nación. Aquí nos pone en el contexto de el combatir por el evangelio, es de lo que les mencionó. Un lenguaje militar, bélico. Y esto no es algo ficticio, mis hermanos. No lo era para ellos y no lo es tampoco para nosotros. Estamos en una batalla espiritual. Y si no lo crees, si no lo quieres aceptar, si lo quieres cancelar, si quieres taparte los oídos, bueno, eso no cambia la realidad de que estamos en una batalla espiritual. Satanás es el adversario de Dios y se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Se opone al hombre que es creado a imagen de Dios. Se opone a los hijos de Dios porque le pertenecen a Dios, porque le fueron arrebatados al reino de las tinieblas y no está muy contento. La realidad es que estamos en una batalla espiritual tú y yo, por eso la palabra nos manda a estar vestidos con toda la armadura de Dios, porque estamos en una batalla espiritual. Y hablando de esta batalla, es una batalla que no se pelea a solas. Tienes un ejército que está peleando contra un país enemigo, contrario, un adversario, y de pronto a un soldadito se le da la onda de salirse de ahí del campamento y se sale y yo voy solo y yo puedo, y sale con su cuetito ahí queriendo pelearse con el ejército enemigo. Es absurdo. Hay muchos cristianos que así viven. No, yo no necesito ejército, no necesito campamento, ni general, ni nada. Yo puedo solo. Bueno, aquí podemos ver pues, lo absurdo que es esa idea. Por otro lado, si los soldados de este ejército no saben cuál es su objetivo, pues están corriendo el peligro de pues no solo tirar al aire, sino de incluso dispararse entre ellos. ¿Te imaginas? Un ejército que no sabe cuál es la misión, no sabe cuál es el objetivo. Oye, ¿contra quién vamos a pelear? ¿Es contra los rusos o los chinos? ¿Qué será? Pues yo creo que con los rusos, no, yo creo que con los chinos, ¿no? Y ahí va, imagínate. O sea, esto, mis hermanos, nos habla de algo absurdo por completo. Sin embargo, muchos cristianos no saben cuál es el objetivo, ni saben que están en una batalla, o si creen, piensan batallarla solos. Y si eso ocurre, o cuando esto ocurre, el evangelio no avanza como debe. Y miren, mis hermanos, yo quisiera decirle mi manera de pensar o mi opinión, pero esa vale 2 cacahuates. El Señor va a hacer prosperar su evangelio, con nosotros o sin nosotros. Esa es la realidad. Las bodas del Cordero se van a llevar a cabo. La novia va a ser presentada ante el novio y las bodas del Cordero se van a llevar a cabo. Sin embargo, algo que debemos de pensar, en lo que debemos de reflexionar, es que el Señor comparte con nosotros esta tarea de que el evangelio avance. Nos mete o nos da la oportunidad de entrar a este proyecto que tiene el éxito garantizado. Y si nosotros no somos parte de, pues nosotros nos perdemos la fiesta. Simplemente, si nosotros estamos en una vida de derrota espiritual, estancados espiritualmente, en amargura y diciéndonos cristianos, es por elección propia, es porque nosotros hemos elegido así, porque claramente la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y estamos caminando esta carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús y nos habla el autor de la epístola a los Hebreos de que Él, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, hay un gozo para nosotros. Esto no es que vamos así, todos así, no. Llevamos el gozo puesto delante de nosotros de que tenemos la victoria porque estamos del lado del vencedor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Y por eso es que Pablo está haciendo un énfasis muy marcado en la unidad. De esto hablábamos en la enseñanza anterior, que es estar unidos en un alma y en un pensamiento. Pero no está hablando de una unidad obligada. O sea, ¿sí me explico? Hay, por ejemplo, parejas que están juntas y dicen, nosotros estamos juntos por nuestros hijos. Nada más. Y hasta hay canciones de eso, ¿no? Yo estoy contigo por los hijos, pero cuando se vayan los hijos, ahí te veo, bye. De eso no nos está hablando aquí la palabra. De esto no les está hablando Pablo a los filipenses, de una unidad obligada. Van a estar unidos porque tienen que estar unidos, ¿no? Como los hermanos, pídele perdón. No, pídele perdón. Órale, lo haces casi con así manita de puerco para que pida perdón al otro, ¿no? Pero de eso no está hablando. Está hablando de una unidad que tiene como base el evangelio. Y no es una frase al aire. Nuestra unidad tiene como base el evangelio.
El Evangelio es la buena noticia de que el Señor, por medio de Cristo, perdonó nuestros pecados, los que hemos creído. Entonces, si tú y yo nos sabemos perdonados por Dios, eso es el Evangelio, es nuestra base, entonces, mis hermanos, las cosas van a funcionar. Tú fuiste perdonado por Dios, yo fui perdonado por Dios por medio de Cristo. Fuimos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo, por la que Él derramó. Y eso cambia todas las cosas, por eso estamos unidos. He hablado ya acerca de que no nos unen otras cosas, lo que nos une es el Evangelio. Y además nos unen también un montón de beneficios, un montón de riquezas espirituales en Cristo. El apóstol Pablo mencionó algunas aquí al inicio del capítulo 2. Habló de consolación en Cristo. Nos une a ti y a mí que tenemos consolación en Cristo, la ayuda necesaria. Nos une ese consuelo de amor, de cómo el Señor se identifica con nosotros. En el problema que estés pasando, el Señor se identifica contigo y yo también me identifico contigo porque Él lo hizo. También nos une esa comunión del Espíritu, que el Señor hizo posible que dentro de un mismo cuarto, dentro de un mismo recinto, convivan, interactúen, se abracen, se saluden personas que fuera del Evangelio jamás hubieran convivido. Porque es muy viejo o es muy joven, porque es de este país y los de este país no se llevan con este país, porque cuando pasaron por este país les hicieron la vida de cuadritos. You know what I mean? El Señor nos une, el Señor une y nos da esta comunión del Espíritu como un privilegio para los ciudadanos de su reino. Además nos une ese afecto entrañable de Cristo para con nosotros y entre nosotros. Nos une esta misericordia o, como dijo Pablo a los romanos, las misericordias de Dios. Esas misericordias que son nuevas cada mañana. Todo eso nos une, mis hermanos. No es una unidad comprometida o forzada. En los primeros versículos, Pablo les hizo un llamado a que completaran su gozo. Y aquí podemos ver cómo si él está gozoso, hay cosas que pueden hacer que su gozo sea afectado y hay cosas que pueden contribuir para que él tenga más gozo o para que su gozo sea completo. ¿Qué era eso que iba a causar que el gozo de Pablo fuera completo? Bueno, que ellos sintieran una misma cosa. Si todos nos subimos a la montaña rusa, todos vamos a sentir la misma cosa. Pero de ese sentimiento no está hablando. Esta palabra sentir es la palabra griega phroneo, que tiene que ver con un modo de pensar, con un mindset, con una manera de pensar. Y es obvio que todos tenemos distintos modos de pensar. Al estar aquí, todos somos de diferentes lugares y es algo que amo de esta congregación, me encanta. Una de las tantas cosas que habemos personas de diferentes países, casi de toda Latinoamérica, desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, de Venezuela, hasta Argentina. Habemos de todos lados en esta congregación porque es una ciudad multicultural y de todos lados. El punto es que hay cosas, por ejemplo, que en un país son normales y que en otro país son innombrables. Por ejemplo, los venezolanos, para ellos, echarle picante a la comida es echar a perder la comida. O sea, ya, y solo por mencionar a los venezolanos y a los de otros países, ¿no? Pero para echarles a ellos un ratito el bullying, ¿no? No, es cierto. Para hablar de ellos un poquito. Ellos dicen, no, echas a perder la comida. Pero para un mexicano, por ejemplo, una comida sin picante no es comida. O sea, tienes dos maneras de pensar completamente opuestas y eso es un ejemplo burdo si quieres, pero nos ayuda a ilustrar que tenemos maneras de pensar distintas. Cuando nosotros estamos unidos a través del Evangelio, hemos de estar dispuestos a hacer a un lado nuestra manera de pensar. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos de estar dispuestos a hacer a un lado nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, para poder adaptar o adoptar, dicho mejor, el pensamiento de Cristo, el cual es mejor que el nuestro, ¿no crees? Dice su palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que como son tan altos los cielos, así son sus pensamientos y los nuestros son bajos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y no estoy hablando en cuanto al picante o no picante, sino en toda la vida para que podamos elevar nosotros nuestros pensamientos a Cristo. Y eso requiere humildad. O sea, el despojarnos de nuestra manera de pensar requiere humildad. Y este es el concepto que Pablo está ampliando aquí. Una persona humilde no va a hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Eso les dijo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Así no funcionan las cosas. Puedes hacer algo bueno, pero con el deseo de pelear con otros, como lo hacían
estos otros cristianos que predicaban a Cristo para hacerle la vida de cuadritos a Pablo. Bueno, él les dice, ustedes sean diferentes, no hagan nada por contienda o por vanagloria, así mostrarán humildad. La persona humilde va a considerar y a preferir a los demás antes que a sí mismo. De manera que si yo invito a comer a mi hermano venezolano y yo cocino, que sería algo peligroso, no es recomendable, no le voy a echar picante a la comida. ¿Por qué? Aunque a mí me encanta el picante, si ese fuera el caso, porque a mi hermano no le gusta el picante, entonces voy a renunciar a echarle picante a mi comida para que mi hermano pueda disfrutar. Eso es de nuevo dentro de este mismo ejemplo. La persona humilde va a considerar y a preferir a los demás antes que a sí mismo. Ahora sí, vamos a adentrarnos a los textos de hoy. Versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir, les dijo, completen mi gozo sintiendo una misma cosa. Y aquí les dice qué es. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo toma no una idea abstracta de humildad. Acuérdate que está hablando de humildad. No dice, miren, sean humildes para que cada quien diga, bueno, para mí esto es ser humilde. Para este otro puede decir, para mí esto es ser humilde. No lo deja así. Toma a Cristo como el máximo ejemplo de humildad. Toma a Cristo para ilustrar la humildad. Jesús mismo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor está haciendo un llamado directo a que le imiten a Él, pero no dice, imítenme a mí en lo erudito que soy, aunque pudiera decirlo, Él conoce todas las cosas. No dice, imítenme a mí en mi poder, aunque pues es poderoso, y parte de las señales que siguen a los que creen pues son poderosas, pero sobre lo que Él atrae la atención es sobre la humildad. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa última frase no está insertada ahí de manera casual, no es una casualidad. No, está ahí porque si no hay descanso en tu alma, si no hay descanso en mi alma, es porque no estoy siendo humilde. Es porque no estoy imitando a Cristo en su humildad. Y dices, si estás estancado en tu vida cristiana, es porque no hay humildad en tu vida. No, pero yo soy muy humilde, yo soy el más humilde de todos. Estoy orgulloso de lo humilde que soy. Por eso. Sin embargo, no me voy a detener en esta parte teológica, porque estos textos son muy utilizados para demostrar la deidad de Cristo, que es una verdad que no es negociable. No me voy a detener en la parte teológica de estos versículos, sino más bien me voy a apegar al propósito del autor. Y repito, dentro de esta porción bíblica, cuando tú vas a estudiar la naturaleza de Cristo, cuando tú vas a estudiar su humillación y su exaltación y toda esta parte teológica, te van a referir directamente a Filipenses 2, en donde estamos, del 5 en adelante. Pero yo no voy a detenerme en la parte teológica, sino en el propósito del autor, propósito principal, que era decirles a los filipenses que estuvieran unidos y que esa unidad tuviera como base una imitación de Cristo y de su humildad. El propósito de Pablo no era que ellos entendieran un concepto teológico llamado kenosis. Ese no era su concepto inicial. Repito, era que se mantuvieran unidos para que el evangelio pudiera avanzar. Entonces vamos a seguir estudiando Filipenses 2, del 5 en adelante. Algo interesante es que muchos, al ver cómo está estructurado en el original, piensan que era un himno que los primeros cristianos cantaban. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos no solo cantaban himnos, salmos, cánticos espirituales, no solo cantaban los salmos que estaban ahí o que están aquí en el Salterio de Israel, sino que también podemos ver, si esto es una realidad, de que esta parte que vamos a estudiar era un canto, nos lleva a la realidad de que ellos componían sus propios himnos. Y eran himnos que tenían un fuerte contenido teológico y que tenían también una enseñanza práctica impresionante. O sea, era como cantar esta predicación que yo estoy enseñando ahora mismo. Aprendamos entonces de la humildad de Cristo. Versículo 6.
Haya pues en vosotros este sentir, lo vimos, que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, aquí tenemos algo que es sumamente teológico y no podemos sacarle la vuelta tampoco, pero no nos vamos a desviar del propósito principal. Está hablando de Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios. Aquí nos está enseñando que Jesús es Dios, esta realidad, que no es negociable. Si alguien dice otra cosa, no le recibas ni le digas bienvenido en casa. Y Jesús es Dios por naturaleza. O sea, no es que Él llegó a ser Dios, no es que Él obtuvo la deidad, no. Él por naturaleza es Dios. Y como Dios posee ese atributo de eternidad. Juan capítulo 8, versículo 58. Aquí podemos ver al mismo Jesús hablando de este atributo suyo como Dios de ser eterno. Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué declaración tan contundente? O sea, estaba hablando con algunos que se decían ser hijos de Abraham, pero hacían más bien las obras de Satanás. Y les dice a ellos, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se remonta hasta Génesis, ¿sí? Principios de Génesis, miles de años atrás. Pero él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no les dice, yo llegué a ser, yo era, dice, yo soy. Y ese es el título de Dios. Cada vez que Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Cada vez que Él dice, yo soy, está declarando que Él es Dios, que Él tiene la naturaleza de Dios y con ello este atributo de eternidad. El Señor Jesús no tiene principio ni tiene fin. El domingo pasado, me parece que se me acercó un niño que tiene unas preguntas muy interesantes, ¿sí? Que a lo mejor tú tuviste en algún momento ya más grande, pero este es un niño chiquito. Y me dice, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Esta pregunta que hizo, ¿sí? A ver, ¿tú qué le responderías? ¡Ay, pastor! Sí. No, debemos de responder, debemos de estar capacitados para dar respuesta a esta pregunta. Y la respuesta es tan simple y es esta, es que Dios no existe, Dios es. Hablar de existencia nos habla de algo que tuvo un comienzo, ¿sí? Algo que comenzó, pero Dios no comenzó. Él es el principio y Él es el fin. O sea, Él no tiene ni principio ni fin. Lo dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es Dios. No tiene principio ni tiene fin. Es más, Él no habita en el tiempo ni en el espacio. Nosotros sí. Para nosotros son las 12:56. Pero Dios no habita ni en el tiempo ni en el espacio. Él es el principio, Él es el fin, el alfa y la omega. Jesús siempre ha estado lleno de gloria y de majestad. Él siempre ha estado lleno de esa majestad que rodea el trono de Dios. Hablar de un trono, hablar de un reino, sí, nos habla de todos esos lujos que hay alrededor de los reyes, de toda eso glorioso, esa majestad. Bueno, Él siempre ha estado rodeado de esa gloria, de esa majestad, de esa brillantez. De hecho, cuando Él oró al Padre en su oración sacerdotal, Juan capítulo 17, ahí está Él, el siervo, entregando cuentas al Padre, diciendo, esto es lo que he hecho hasta ahora, he terminado con esta obra y ahora voy a ti. Y ahí va Él a la cruz, ¿no? Dentro de este proceso de su pasión. Y en Juan 17:5, esta es una traducción parafraseada, dice, y ahora Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes que existiera el mundo. En el principio, dice la palabra, la tierra estaba desordenada y vacía y comenzó Dios a hablar y a crear todas las cosas. Bueno, aquí en Juan 17, Jesús nos enseña que desde antes de eso, y antes desde nuestra perspectiva temporal, Él ya habitaba en poder y en grandeza y junto al Padre. Muy importante, ¿eh? El Padre, la persona del Padre y la persona del Hijo. Sin embargo, el Señor Jesús no se aferró
a sus derechos divinos, es lo que dice el texto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otra versión dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. El Señor Jesús, nos dice el texto, que decidió voluntariamente, decidió no hacer uso de esos derechos divinos. Decidió no ostentar ese poder, esa majestad, esa gloria de la cual Él disfrutaba. Y aquí podemos ver lo opuesto que es esto al modo de pensar de la cultura en la que vivimos. Lo opuesto que es el modo de pensar de Cristo a la cultura en la que vivimos. Es más, a nuestra misma naturaleza. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza se busca hacer valer nuestros derechos. Y tú escuchas a los niños desde chiquitos que ya tienen esta frase, "It's not fair", no es justo. ¿Por qué? Porque sienten que se les violó un derecho, sienten que se les quitó algo que ellos merecían. Y empiezan a sacar todos estos rollos más adelante, ya cuando crecen. Es que, papá, yo no pedí venir al mundo. Pero eran millones de espermatozoides y tú fuiste el que llegó primero. ¿Cómo que ahora dices que no querías llegar? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque se quieren hacer valer esos derechos. Está en nuestra naturaleza. Y si no hay derecho, pues lo inventamos. Este es mi derecho y lo voy a hacer valer. Eso es lo que está en nuestra naturaleza. En nuestra cultura y en nuestra naturaleza se busca el poder. ¿Para qué? Para tener privilegios sobre otros. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, tengo pues unas prerrogativas que los otros no tienen, porque yo soy, etcétera, ¿no? El título que le quieras poner. Y hablando de poder, hay una frase que dice por ahí, si quieres conocer a una persona, dale poder, así rapidito. Ni tienes que pasar mucho tiempo con ella, dale poder. Y ahí es cuando ves cómo las personas, se transforman. Tienes ahí a ese compañero que antes eran pues, del mismo nivel, pero lo ascienden, o sea, le dan un ascenso de $5, ¿no? No, ya, lo perdiste, ¿no? Ya se siente, no, olvídate, Biden se quedó corto, ¿sí? Personas que se transforman cuando tienen algo de poder, personas que se transforman porque tienen algo de influencia. De eso habló, ¿no? De una vanagloria, una gloria vacía. Es como el que se siente lo máximo porque tiene no sé cuántos suscriptores en su canal de YouTube o porque tiene muchos seguidores en Twitter, ¿no? O sea, tener seguidores en Twitter es como ser millonario en Monopoly. O sea, así de simple, ¿no? No tiene ningún sentido, es una gloria vana, una gloria vacía. Y hay personas que se transforman cuando tienen un poquito de influencia, un poquito de poder. Y aplicado a nosotros, porque recuerda, Pablo está hablándoles a cristianos de una iglesia específica en Filipos y a nosotros también, ¿no? En la iglesia de Cristo todavía existe ese concepto de autoridad es igual a superioridad. Autoridad es igual a privilegios. Todavía existe eso en la iglesia de Cristo. De yo soy el apóstol o el profeta o el pastor o lo que tú quieras, cualquier título es bueno, pero que demuestre que yo soy superior a todos ustedes. Y mis hermanos, eso no lo vemos en las Escrituras. O sea, por un lado hay una honra, por un lado hay un respeto mutuo, una consideración que la Biblia nos enseña hacia nuestros pastores, hacia los que nos enseñan, nos presiden, pero otra cosa muy distinta es esa ostentación de superioridad. Es muy distinto, es completamente distinto. Personas que creen que el liderazgo es tener un trato preferencial. Eso creen algunas personas. Quiero llegar a ser líder para estar exento de las mismas expectativas de todos los demás. No, el líder no grita y demanda que todos lleguen a tiempo y él llega al último. No, el líder llega primero. Pues nadie dijo amén, está bien. Hay muchos líderes aquí, yo creo, están loading, ¿no? No, el líder, si va a pedir que se llegue a una hora, él está antes. Y te lo digo en el lenguaje de Jesús, en palabras de Jesús. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, sí dicen, lleguen temprano, pero ellos no llegan, ellos llegan después y por la puerta de atrás y no hablan con nadie y no dan autógrafos ni entrevistas, ¿sí? O sea, como si estuvieran en la alfombra roja de Hollywood. Pero el Señor les dice, eso es allá, con los gobernantes de las naciones.
Dice, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nada que ver. O sea, no es el que se enseñorea, no es el que dice, lo vas a hacer porque yo te lo digo, no, sino es el que sirve. Dos cosas distintas. El Señor hace esa diferencia entre los gobernantes del mundo y entre los hijos de Dios. Humildad, hablando de esto, no es carecer de fuerza, no es carecer de recursos. Eso no es humildad, eso es lo que nosotros inmediatamente pensamos, ¿no? Es muy humilde porque no tiene, es muy humilde porque no puede, ¿sí? Pero no, fíjate bien, humildad es tener la fuerza, pero no ostentarla. Humildad es tener los recursos, pero no ostentarlos. Estoy hablando de lo que hizo Cristo. O sea, es no hacer uso de esa fuerza, no hacer uso de ese poder. Por ejemplo, cuando llegaron a arrestar al Señor Jesús, ya para ir a la cruz, llegaron para arrestarlo y sale Pedro con su cuchillito ahí, ¿no? En su navajita, y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo, Pedrito, sea ridículo, ¿no? No le dijo así. Le dijo, guarda tu espada, guárdala. Y nos dio un ejemplo. Allí nos dice de qué es o a qué es a lo que el Señor tenía acceso, con solo una palabra, a solo una oración, a qué es a lo que el Señor Jesús tenía acceso. Le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso está en Mateo 26, 53. O sea, el énfasis está aquí, ¿no? En el poder que estaba a la disposición de Jesús, en todo lo que estaba a disposición de nuestro Señor. 12 legiones, no de soldados, es más, no de gigantes como esos, así Sansón, no, de ángeles. O sea, un ángel al ejército ese le hubiera hecho así, bye, ¿sí? El Señor tenía acceso, por lo menos, a 12 legiones de ángeles, pero Él no hizo ostentación de todo eso. O sea, Él no lo sacó, podía haberlo sacado, pero no lo sacó. En otras ocasiones o en otra ocasión vienen los discípulos con el Señor y le dicen, oye, Señor, hay unos que no nos quieren recibir. ¿Qué onda? ¿Oramos para que baje fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Son del espíritu que no hace uso de ese poder, que lo tiene, pero que no hace uso de él. Eso es lo que está hablando aquí el Señor Jesús, o el apóstol Pablo, quiero decir, a través de esta carta. Dice el versículo 7, para seguir viendo cómo Jesús mostró su humildad, Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, no hizo ostentación de toda esa gloria, de todo ese poder, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, en lugar de ostentar sus derechos divinos, su poder, su majestad, se despojó a sí mismo. Y hay que aclarar, no lo despojaron, Él se despojó. Porque puede que tú tengas majestad y riquezas y que te las quiten o que las pierdas en Las Vegas, ¿sí? O sea, puede ser. Pero aquí no está hablando de que el Señor lo perdió o se lo quitaron. Está hablando de que Él mismo se despojó. Tomó la decisión, de eso está hablando ahora, de dejar el trono junto al Padre, con todo lo que esto implica, para venir a esta tierra. Qué gran bajón, ¿no crees? O sea, ahí ya es un súper bajón. Hay personas que dicen, ay, yo no voy a ese barrio porque está bien guero. Ay, perdón. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús, que es Dios y que estaba en el trono junto al Padre con toda esa majestad, se despojó de ese trono para descender a esta tierra. Y algo que debe de atraer nuestra atención es que el Señor no vino a nacer en algún lugar glamoroso. No, todos sabemos, en Navidad lo recordamos. ¿En dónde nació? No nació en el hospital más caro de su tiempo, o con el doctor, o en un palacio. No, todos sabemos en dónde nació el Señor. Tan solo con el hecho de bajar del trono a la tierra ya nos muestra renuncia de parte de Él. Y aquí para seguirlo aplicando a nosotros, qué bueno que meditemos en lo que Jesús hizo, en cómo Él se despojó, cómo renunció a todo eso para venir a esta tierra. Pero ahora apliquémoslo a nosotros. La pregunta es, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Esa es la pregunta.
Porque a veces lo cantamos, ¿no? Decimos, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Aleluya. Y no es cierto, brother. La verdad, ¿para qué cantas mentiras? ¿Sí? Porque saliendo de aquí ya estás agarrando otra vez tus derechos. Y ay, ¿por qué ese es mi lugar? ¿Y por qué se estacionaron aquí en mi lugar? Y, o sea, me explico, empezamos con todo este tipo de comportamientos de diva. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Es la pregunta. Por ejemplo, yéndonos más a lo práctico, en la comunión con nuestros hermanos. Ahí va otra vez, pastor, sí, pues es que ahí dice la Biblia. O sea, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, está allí en la palabra y de eso está hablando el apóstol Pablo. Está hablándoles a los de la iglesia en Filipos y está llamándoles a la unidad. No puedes decir que estás unido si no estás. ¿Me explico? O sea, no tiene sentido. Entonces, en cuanto a la comunión con nuestros hermanos, ¿estarías dispuesto a renunciar a manejar, por ejemplo, a una larga distancia para venir a las reuniones? O sea, a renunciar de tu tiempo que te va a quitar manejar una larga distancia de 45 minutos para venir a las reuniones. Y lo digo a personas que, por ejemplo, manejan todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y si hay chamba el sábado también, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de regreso, ¿sí? 3 horas. ¿Cuánto es en 5 días? ¿Sí? Todos los días. Pero dicen, es que la iglesia me queda muy lejos, me queda 30 minutos. Pero son 2 veces a la semana nada más, ¿me explico? Y ahí es en donde tú ves, y o sea, no es para hacer sentir mal a nadie, aunque yo entiendo que esto pueda hacer sentir mal a alguien, eso está claro. El punto es que allí a veces uno demuestra en dónde están las prioridades de uno. No, esto sí, porque es mi trabajo, el que me da de comer, del que dependo, con el que mantengo mi familia, ¿ok? ¿Y la iglesia? Bueno, pues es la iglesia, ¿ok? Bueno. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces allí uno demuestra, es cuando saca si realmente ese todo lo que estorbe, ¿sí? Toda esa parte poética y mística que tenemos, lo saca en la práctica. Es donde uno lo hace evidente, uno lo demuestra. Sí, para mí tiene relevancia el evangelio. Y más relevancia que mi trabajo. Y si manejo 1 hora y media para trabajar todos los días de ida y 1 hora y media de regreso, 30 minutos me los hago riendo. Es más, cantando alabanzas todo el camino. Gracias. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Es la pregunta. Puedes respondértelo a ti mismo o respóndeselo al Señor. Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a renunciar a algunas cuantas horas de trabajo? ¿O a un día de trabajo? O sea, conozco personas que han renunciado de trabajar o a horas de trabajo el viernes para venir a la reunión del viernes. Bueno, así se ve en la práctica. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque el pastor está duro y dale. No, porque lo dice la palabra. O sea, el pastor nomás está diciendo lo que dice la palabra. Entonces, yo estoy dispuesto a renunciar a unas cuantas horas. ¿Cuántos son por hora? ¿30? ¿50? O sea, son $100 por 2 horas que renunciaste. Bueno, creo que vale más recibir palabra y obedecer a la palabra que $100. O 200, 300. ¿Cuánto te gusta? Dices, ay, pastor, ahorita me harían falta para la renta. Bueno, pero sigue siendo más valioso el evangelio, ¿no crees? ¿Estamos dispuestos o estaríamos dispuestos a renunciar a nuestro trabajo? Hay personas que han renunciado a ese trabajo que no les permitía congregarse. O sea, ya sabes que no va a cambiar, nada va a cambiar en ese trabajo. Ya lo sabes. Ya sabes cómo es tu patrón, ya sabes cómo es todo. Entonces, ¿qué haces? No, pues voy a orar. No, pues sí, ora, pero pues si sigues en el mismo trabajo, nada va a cambiar. Es más bien tomar acciones y renunciar a ese trabajo. Pero me va muy bien. Bueno, qué bueno. Pero creo que te va a ir mejor si obedeces a la palabra. Entonces, renunciar a ese trabajo y buscar uno que a lo mejor no me va a dar todos estos beneficios. A lo mejor no, o a lo mejor sí. ¿Qué tal que el Señor te sorprende y consigues un trabajo en el que sí te puedes congregar, sí te puedes discipular y aparte recibes mejores beneficios, ¿no? ¿Para qué? Para poder discipularnos, cambiarlo. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a ese tipo de cosas que son terrenales? Bueno, eso es humildad, mis hermanos. Estos ejemplos que di, manejar un poco más, cambiar de trabajo, renunciar a unas cuantas horas, bueno, eso es humildad. ¿Por qué? Porque es el despojo de un derecho. O sea, tenemos el derecho de manejar no 1 hora de tráfico, si quieres, no, manéjale de aquí a Luisiana y de regreso. O sea, puedes mover libremente por este país,
está ese derecho. Pero aquí nos habla de voy a renunciar a ese derecho para obedecer al Señor. Y para también hacer así que contribuir para que el Evangelio avance. Implica despojarnos de derechos. Tenemos el derecho de trabajar, tenemos el derecho de ganar más, tenemos el derecho de trabajar 2 trabajos, 3 trabajos, dormir media hora. O sea, tenemos ese derecho, pero aquí el punto es renunciar a ese derecho. Eso es humildad. Y mira, si Cristo se despojó de su gloria y de su majestad ante el Padre, pues ¿cómo no hemos de imitarlo a Él y despojarnos de nuestra supergloria, de nuestro supertrabajo? O sea, ¿no crees? Creo que tiene sentido, ¿no? Jesús se hizo hombre, ya que descendió del trono, se hizo hombre y tomó un cuerpo físico como el nuestro. No tenía que hacerlo, podía Él haber hecho lo que Él quisiera, pero se sometió a la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre estaba que Cristo se hiciera hombre como uno de nosotros. Tomó un cuerpo físico con todo lo que esto implica. Que Él tomara un cuerpo físico implicaba que naciera como un bebé, como todos nacemos como bebés. Algunos están bien grandotes, pero aún así son bebés, ¿no? Él podía haber aparecido ya como un adulto. Sin embargo, nació como bebé, pues para que su mamá lo cargara en sus brazos, para que lo enseñara a caminar, para que le salieran sus dientitos. Dice la palabra que el niño crecía, que Jesús crecía en estatura. O sea, y ese crecimiento implica dolor, implica pues todo lo que cualquier cuerpo físico humano padece. Nació en un pesebre, no nació en un palacio, sino que nació pues ahí, rodeado de animales. Nació en una familia pobre, ya que cuando fue la purificación de María, ofreció unas tórtolas, que era lo que ofrecía la gente de bajos recursos. Su cuerpo físico tuvo sueño, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio, como todos nosotros. Jesús tenía emociones también. Uno de los versículos más cortos es Jesús lloró. Y allí nos muestra que Jesús tenía emociones. Para aquellos que dicen que los machos no lloran, bueno, entonces para ti Jesús no es macho, yo creo. No es macho, es Dios, el Hijo de Dios. Y Él lloró ante la tumba de Lázaro, tenía emociones. En otra ocasión se regocijó en el Espíritu y Él, tenía este cuerpo que tenía pues todo el dolor, el sufrimiento, incluso emocional. El Señor Jesús también fue tentado en todo, dice su palabra. Y allí en Mateo capítulo 4, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por Satanás y abarcó todas las tentaciones. Fue tentado en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, en todo fue tentado el Señor, con un cuerpo físico. Y esto es un gran ejemplo de humildad, el más grande ejemplo de humildad. La filosofía de este mundo es una filosofía ¿de qué? De conquista, ¿no? No es de renuncia, sino de conquista. O sea, si tú le dices a alguien, es que yo voy a renunciar a mí mismo, te va a decir, ¿estás loco? O sea, ¿estás marihuano? ¿Qué te fumaste, brother? ¿No? Porque esta cultura, esta filosofía de vida que hay en el mundo es de conquista. Es llegar a ser un Dios, con D minúscula, por supuesto. Pero no Dios en su carácter, sino Dios en su autoridad. Eso fue lo que hizo Satanás. Al querer establecer su trono al lado del trono de Dios y ser igual a Dios, no deseaba hacerlo en carácter, porque Dios es amor, dice Juan. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es santo. No, quiso hacerse igual a Dios en autoridad, en gobierno, en dominio. Igual que Adán también. Sucumbió ante esta oferta, esta tentación de ser igual a Dios. De nuevo, no en carácter, sino en autoridad. Eso está en Génesis 3. Podemos ver cómo él sucumbió ante esta tentación. En cambio, Jesús, en vez de aferrarse a toda esa gloria que Él sí posee y poseía antes de venir también, Él tomó forma de hombre, no de rey. Siendo hombre, no tomó forma de rey como tal, sino de siervo, es lo que dice el texto. Dice que se hizo siervo, tomó forma de siervo. ¿Qué es esa palabra siervo? Es la palabra griega doulos, que significa el esclavo más bajo o de más bajo rango, de más baja categoría. De la servidumbre, el más nuevo, por decirlo así. Ya ves que en los trabajos siempre el nuevo
es el que termina haciendo lo que nadie quiere hacer, lo ponen ahí. Es el que no puede pedir días libres, no puede pedir vacaciones porque es nuevo. Es el que tiene que cubrir al otro que ya lleva mucho tiempo. Bueno, esta palabra doulos, salvando todas las diferencias, nos habla de eso, de el esclavo de más bajo rango. Vino a significar también uno que se entrega a la voluntad de otro. Es yo, no importa lo que quiero, vivo para complacerte. Eso es lo que hacían los esclavos. Los esclavos vivían para complacer a su amo, para complacer a su señor. Y es de eso de lo que está hablando Pablo. Jesús descendió, se hizo como uno de nosotros, estando en la condición de hombre, se hizo siervo. El Señor Jesús se hizo siervo en este sentido de someter su voluntad a la voluntad del Padre. Esta frase tan conocida en su oración por nosotros, que dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí podemos ver cómo Jesús estaba viviendo para hacer la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios, estaba que Jesús viniera a servir. Por esto es siervo, porque Él vino a servir y no a ser servido. ¿Y cómo iba a servir? Dando su vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45. El ministerio terrenal de Jesús, o sea, lo que Él hizo mientras que estuvo en esta tierra, fue solo una probadita, por decirlo así, una pequeña muestra de lo que Él haría al final de su ministerio. Todos sabemos que vino a hacer bien a los hombres, pero dio su vida en la cruz del Calvario. Y hablando del ministerio terrenal de Jesús, Él hizo muchos bienes a los hombres. Después de esa tentación, fue bautizado en el Jordán. Y ahí en el Jordán pasó algo muy interesante, que nos habla precisamente de esa renuncia a los derechos, de ese liderazgo. No es estar exento de las expectativas que tienen todos los demás. Cuando llega al Jordán, el Señor Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y se forma en la fila, como todos. ¿Te imaginas? Al Señor Jesús formado en la fila. Y esperó su turno, el Señor. Y cuando llegó hasta allá donde estaba Juan, le dice Juan: ¿tú qué haces aquí? Yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: deja, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Él vino a cumplir con esto, haciendo la voluntad del Padre, dejándonos ejemplo de que esas cositas de que no sabes quién soy yo y que yo me las salto porque yo soy amigo de no sé quién, eso nada que ver con el Señor, nada que ver con el Evangelio. Pero hablando de su ministerio terrenal, porque de ahí del Jordán inició a predicar, pero dice en los Evangelios que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. El Señor podía haber hecho el ministerio solo, mis hermanos. ¿Cuántos saben que Él no necesitaba ayuda de nadie? ¿Lo podía haber hecho solo? Claro. Sin embargo, eligió hacer el ministerio acompañado de otros. Ahora, ¿de quiénes? ¿Quién era el equipo del Señor Jesús? Puro PhD, puro máster, no, puros pescadores. La gente cuando los veía decían: estos son gente sin letras y del vulgo. O sea, dicho en lenguaje mexicano, son bien naquitos, ¿no? ¿Estos qué? Bueno, de ellos fue de quien el Señor se hizo acompañar para hacer la obra del ministerio. Y ya hemos mencionado una y otra vez que la vida cristiana no se vive en solitario. Si ser cristiano es ser como Cristo, Cristo no andaba solo. Ahí está. Pablo no andaba solo. Y él les está diciendo: yo estoy acompañado de mis hermanos, y habla de Timoteo, y habla de otros de sus colaboradores, habla de los obispos y los ancianos, pero dice: bueno, hagamos a un lado mi ejemplo, dice Pablo, vayamos al ejemplo de Cristo. ¿Cómo es el sentir de Cristo? Bueno, el sentir o el modo de pensar de Cristo es: lo que voy a hacer, lo voy a hacer acompañado. Y ahora tenemos este ejemplo de Él. Él no anduvo haciendo solo el ministerio, sino acompañado. Así que la palabra nos invita a que tengamos una mentalidad de siervo. Esto es lo que la palabra tiene para ofrecerte. Eso es lo que yo como pastor, o si no soy tu pastor, como el predicador que está aquí, tengo para ofrecerte. Si tú estás buscando otra cosa, well, this is not the place. O sea, aquí vamos a hablar de lo que el Señor nos dice. Es esto: tengamos no una mentalidad de tiburón, sino una mentalidad de siervo. No una mentalidad servil, sino una mentalidad de siervo. La mentalidad de siervo, ¿desde dónde nace, mis hermanos?
Pues no nace desde nuestra naturaleza caída. Hemos visto que no. Nace desde la rendición a Dios. Ya que nosotros nos rendimos a Dios y rendimos nuestra voluntad a Dios y a su Hijo Jesucristo, entonces podemos ser siervos de los demás. Y esto responde a la pregunta: ¿por qué a mí no se me da eso de servir a nadie? Bueno, a lo mejor no has conocido a Dios. A lo mejor no te has encontrado con Jesucristo, o no habías reflexionado en cómo el Señor Jesús vino a servir y no a ser servido, cómo Él mismo se hizo siervo. Y cuando nosotros tenemos esta rendición a Dios, entonces podemos servir a los demás. Primero se le rinde la voluntad a Dios y luego es posible servir a los demás. No, es que a mí no me gusta eso. Tienes mucha voluntad. No, es que a mí no me parece. Tienes mucha voluntad. Pero cuando le hemos rendido realmente nuestra voluntad al Señor, vemos las cosas y decimos, va. O sea, ¿a ti qué te parece? No importa que me parezca. O sea, yo estoy obedeciendo a Dios. O sea, mi obediencia no es al pastor, al diácono, al anciano o a mi hermano que me está exhortando, ¿no? Si me lo está diciendo con la palabra, o sea, ¿qué pienso? Sale sobrando. ¿Qué quiero? Sale sobrando. Es obedezco. De eso es de lo que nos está hablando aquí. Hay un episodio en donde vemos a Jesús desplegando esta mentalidad de siervo, y está ahí en Juan capítulo 13. Acompáñame ahí al Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5. Y yo no sé qué pasa en la segunda reunión, que el reloj avanza más rápido, pero no tiene prisa, ¿verdad que no? Bueno, Juan 13, entonces ya tengo 2 horas más. Dice Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Me voy a detener ahí. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando que Jesús conocía su identidad. Eso es lo que el enemigo ataca el día de hoy, a los jóvenes. Les está atacando en su identidad. Porque ven constantemente en la escuela a la maestra que no sabe si es maestro o qué, y que a veces cree que es fluido, que quién sabe qué tantos rollos, ¿no? Y de ver tanto afeminado y tanta muchachita que se ve toda masculina, ya termina todo confundido y dice, a lo mejor yo soy el que estoy mal. ¿Sí? De ver a tanto afeminado, a lo mejor yo soy el que estoy mal. Y se confunden. Eso es estar confundido en tu identidad. Bueno, nosotros los hijos de Dios conocemos nuestra identidad. No somos lo que el mundo dice que somos, sino lo que Dios dice que somos. Es más, no debe de importarnos lo que el mundo diga que somos, sino lo que Dios dice que somos. Si tú has creído en Jesucristo, si tú le has confesado con tu boca, si tú le has recibido, como dice la palabra, has recibido con eso la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Así que, ¿quién soy? Soy hijo de Dios, porque lo dice en su palabra, porque yo he creído en Él. Y no somos sus hijos por nuestras obras, sino por su gracia, porque Él nos adoptó. Jesús sabía quién era, y es importante que tú y yo sepamos quiénes somos. Dice, versículo 4, se levantó de la cena. Y aquí todos conocemos esta parte, ¿no? Que es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. En su cultura tenía que haber un siervo, el cual tenía esta tarea de lavar los pies de los invitados. Era cultural, las mesas estaban a la altura del piso, y no está padre que estés comiendo y tengas los pies de Pedro aquí todos mugrosos, ¿no? Porque así quedaban los pies del uno con el otro, ¿no? Así estaban distribuidas las mesas. Entonces se requería de un siervo que lavara esos pies, que no es lo mismo los pies tuyos, por más apestosos que estén ahorita, ¿sí?, que los pies de alguien que andaba en sandalias caminando por calles polvorientas. No se ensucian igual los zapatos aquí en Houston que allá en tu pueblo, en Tangamandapio, ¿verdad que no? Porque está lleno de polvo. Okay. Entonces tenía que lavar los pies de los discípulos ese siervo. ¿Pero qué crees? No había siervo. Había polvo, pero no había siervo. Y había que cenar. Había una necesidad. Y vemos aquí, versículo 4, que Jesús se levantó de la cena, lo cual nos dice que ya estaba dispuesto para comer. Y al no ver al siervo y ver los pies sucios, ver la necesidad, Jesús toma la iniciativa. Estamos hablando de siervo, de ser siervo, imitar a Cristo como siervo. ¿Y cómo lo aplicamos aquí a la iglesia? Bueno, es muy fácil ver lo que falta. Si aquí nos detenemos a ver las necesidades, vamos a encontrar muchísimas. Es muy fácil ver lo que falta.
pero solo aquel que conoce quién es en Cristo, que es hijo de Dios, que es discípulo, imitador de Cristo, solo el que conoce a Cristo toma la iniciativa, así como hizo Cristo, para ser parte de la solución. No para ponerle zoom así al problema, para magnificar el problema, sino para ser parte de la solución. Y allí vemos cómo nada hagáis por contienda o por vanagloria cobra sentido. Porque hay quienes, mira nada más lo que falte, mira nada más esto que pasa. No, qué barbaridad. ¿A dónde se van nuestros diezmos? Y empiezan con sus rollos, ¿no? Ser parte más bien de la solución. Es lo que hizo Jesús. Vio la necesidad y tomó la iniciativa. ¿Qué hizo después? Dice, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El manto era una prenda costosa. Era una prenda que sí de alguna manera daba a entender que había un estatus, por decirlo así. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús cuando habla en el Sermón de la Montaña dice, si te quitan la túnica, dales la capa. O sea, eran prendas valiosas. Incluso se podía tomar la túnica o la capa, el manto, como una prenda de garantía. Como que, ¿sabes qué? Mira, te doy el título de mi coche. Casi, ¿no? O sea, a ese nivel. Era un nivel alto y el que tenía el valor, quiero decir, alto el que tenía el manto. Y el Señor Jesús se quitó su manto. ¿Cuán necesario es que entre nosotros los creyentes nos quitemos nuestro manto? Al pasar por esa puerta, sobre todo, al conectarnos a un discipulado, quitarnos nuestro manto. Hay personas que no se quitan su manto. Es que yo estudié quién sabe qué. Es que yo hablo quién sabe cuántos idiomas. Es que yo soy jefe en el trabajo. Es que yo soy profesionista, etc. Bueno, Jesús se quitó su manto. Que nos quitemos el manto. Que tomemos la toalla y que nos ciñamos. Hablando de servicio en la iglesia local. Servir en la comunidad de creyentes implica eso, quitarse el manto. Y no solo eso, doblarse las mangas. Porque hay personas que tienen un título profesional, etcétera, y no lo ostentan, no dicen nada, pero tampoco trabajan en nada. Jesús se quitó el manto, tomó la toalla y se ciñó. Esto, entiéndase para nosotros, se dobló las mangas. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Como dije, esta tarea estaba designada para el siervo de menor categoría, de menor rango, pero eso no le importó a Jesús. O sea, este trabajo es para el siervo más bajo, eso no le importó. Y esto nos habla de servicio. ¿Cómo lo aplicamos al contexto del servicio entre los santos, entre la comunidad de creyentes? ¿Sabes cómo lo aplicamos? Es que a veces queremos servir y decimos, ok, sí, ya entendí que ser cristiano es imitar a Cristo, Cristo sirvió, ya está. Gracias, pastor, entendí la lección. Ahora, ¿en qué voy a servir? Pues a mí me gusta hacer esto. Eso no me gusta, ni me pongan a hacer eso, porque eso a mí no me gusta, no me agrada. ¿Ok? Bueno, allí puedes ver una actitud egoísta, totalmente contraria a la actitud de Cristo. ¿Tú crees que a Cristo le gustaba lavar los pies de los discípulos? O sea, que era de su agrado, de su gusto. Bueno, si decimos que Jesús tenía un cuerpo como el nuestro, y si era hombre como nosotros, a nadie le gusta eso. Nadie disfruta eso. Nadie dice, voy a escribir en mi última voluntad que yo pueda lavar los pies de todos. No. Y mira, piensa un poquito más allá. Jesús lavó los pies de todos los discípulos que estaban en ese aposento, incluido Judas, el que lo iba a traicionar. Y tú no le quieres hacer unos huevitos a tu esposo que te ofendió la noche anterior. Él sabía, porque él conocía todas las cosas y sabía quién era el que le iba a entregar. Y aún así, Jesús lavó los pies del traidor, de Judas. Como dije, a veces queremos servir en lo que nos gusta, no queremos servir en lo que no nos gusta, queremos servir en lo que sea más fácil. Porque sí, o sea, hay tareas aquí, hay cosas que se hacen aquí en la iglesia, y sí, no que unas sean más importantes que otras, pero hay unas que requieren mayor preparación que otras. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, el que va a limpiar la iglesia, pues tiene que tener listas ciertas cosas, ciertos productos, cierta preparación. Es una preparación distinta, por ejemplo, al que da la bienvenida en la puerta, ¿me explicó? O a los que están en la alabanza. Ayer estuvimos aquí ensayando desde temprano. Usted dice, no, pues está bien bonito allá, sí, pero
hubo que renunciar a cosas, ¿verdad? Los de la alabanza, para estar aquí ayer en la mañana ensayando. Y así, para estar enseñando aquí, sería maravilloso que yo pudiera pararme aquí y nomás hablar y saliera lo que sale. Sin embargo, no. Hay horas de lectura, horas de estudio, que también requieren la renuncia de cosas que a lo mejor son legítimas para mí. Porque igual yo pudiera estar viendo Netflix, pero en vez de estar viendo Netflix, que no es pecado, depende de lo que veas, ¿no? Decidí estar leyendo y estudiando la palabra, ¿me explico? O sea, hay cosas que tienen responsabilidades y a menudo queremos esa que no sea tanto compromiso. Una vez me preguntaron, pastor, porque aquí los que sirven se les pide que sean parte del discipulado. Porque claro, o sea, ¿cómo vas a servir si no estás en onda, en el mismo contexto que todos los demás, en la misma enseñanza? Y él me dijo, pastor, ¿en qué ministerio puedo servir que no tenga que conectarme al discipulado? Pues en ninguno de esta iglesia, brother. O sea, igual en otra a lo mejor sí, pero acá no. O sea, ¿con quién tengo que hacerme compa, no? Para no tener que hacer eso del discipulado. Una vez alguien dijo, yo pensé que eso de los discipulados era para los servidores. Si tú qué eres, ¿no? Como Cristo, no, porque Cristo era siervo, ¿no? Pero bueno, el punto aquí que estamos tratando es cómo Jesús estuvo dispuesto a hacer esta tarea insignificante. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lavó los pies de sus discípulos. Y Él hizo esta tarea no porque necesitara hacerlo, porque si Él fuera a ser más Dios o más digno de alabanza. No, Él lo hizo simple y sencillamente para darles una lección a sus discípulos, incluidos nosotros, para enseñarles qué es la mentalidad de siervo, cómo se ve la mentalidad de siervo y que tener una mentalidad de siervo produce gozo. Continuamos leyendo, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pues yo creo que todos dijeron, pues sí, nos lavaste los pies, ¿ok? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, él conociendo nuevamente quién es, a dónde iba, su identidad, ¿sí? Pues si yo, versículo 14, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, ustedes me dicen Señor y ustedes son mis siervos. Si usted es hijo de Dios, le llama Señor a Jesús y nosotros somos sus siervos. Bueno, dice el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventuranza nos habla de felicidad, nos habla de plenitud. ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué estoy incompleto? ¿No será porque no estamos imitando a Cristo? ¿No será porque no estamos imitando a Cristo en su servicio? ¿No será porque no estamos considerando que el Señor sirvió y que yo soy su siervo y que si no le sirvo, no le estoy imitando y en realidad se duda si soy su siervo? Qué ejemplo tan grande de humildad, ¿no crees? Y aquí no termina la enseñanza. Hay un ejemplo todavía más alto de humildad de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 8 de Filipenses capítulo 2. Después de humillarse, haciéndose como nosotros, después de hacerse siervo, haciendo bien a los hombres, caminando por calles polvorientas en Palestina, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un siervo vive para complacer a su Señor, eso lo hemos dicho. Pero ¿sabes qué? Nosotros no servimos a cualquier señor. Hay de señores a señores. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, ¿sí? No se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, sírvele a las riquezas, dedícate a eso, échale ganas y vas a ver cómo te va al final de tu vida y vas a ver pues qué resultados tienes cuando estés delante de Dios, ¿no? Pero estamos hablando de servir no al Señor riqueza, sino de servir a un Dios que nos ama. Y no es solamente un corito, yo tengo un amigo que me ama. Sí. Hablar de un Señor que nos ama es hablar de un Señor que nos deja mandamientos que están aquí en su palabra, pero que esos mandamientos son para nuestro bien. O sea, si tú obedeces ese mandamiento en el que he hecho énfasis de congregarme, como dice la palabra,
paso número 1 de ser cristiano, ser discípulo, es congregarme, ¿no? Y si yo obedezco eso, ¿le voy a hacer bien a quién? A mí mismo. O sea, sus mandamientos son para nuestro bien. O sea, el Señor no te dice, ve y mata a una abuelita que está ahí caminando en la esquina inocente. No. No te dice, sáltate del Everest. No, o sea, te dice, congrégate. That's simple, nada más, ¿no? Y el punto es de que estos mandamientos son porque Él nos ama. Por eso el salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Eso lo dice un corazón que ha conocido a Dios. El incrédulo dice, ¿cómo vas a amar todo eso? No hagas esto, no mates, no robes, no. Ay, qué aburrido. Pero el que conoce a Dios dice, cuánto amo tu ley, porque su ley y sus mandamientos son perfectos, dijo el salmista también, en Salmo 19:7. Humildad, según lo que podemos ver aquí, es obediencia, porque estando el Señor en forma de hombre, se hizo obediente. ¿Qué tan humilde soy? Que tanto obedezco a Dios. Así se muestra la humildad, lo vamos a ver. Humildad entonces es obediencia. Y yo entiendo, esa palabra obediencia choca con la cultura. Es más, la enseñanza, ¿cómo se llama? El más grande ejemplo de humildad. Ya sé que no va a tener views ni clics. Y no lo hacemos para tener views ni clics cuando lo subamos a internet. Porque yo sé que no es un tema popular. Pero ponle, ¿es bíblico que la mujer predique o no predique? Ahí se van todos. Pero no nos interesa saber de humildad. Si no nos interesa saber de humildad, no nos interesa conocer a Cristo. Esta palabra obediencia dije que choca con la cultura, choca con nuestra naturaleza humana, que desea ser autosuficiente. No, yo puedo. Y las mujeres, yo soy empoderada. Bueno, de hecho, en nuestra cultura, si lo piensas, las personas se preparan académicamente. Y esa preparación académica implica renunciar a tu casa, a tu familia, dinero, etcétera, sacrificios. Me estoy preparando académicamente, ¿para qué? Para ser el que mande. No para el que diga mande, sino para el que mande. ¿Sí? O sea, esto es lo que vemos en nuestra cultura. Es cómo puedo mandar más y obedecer menos. Porque el que manda más, obedece menos. Eso es lo que está en nuestra cultura. Así que si tú eres de los que dicen o piensan, yo estoy para que me obedezcan, yo estoy para dar órdenes y no para obedecer a nadie, bueno, necesitas conocer a Cristo. Necesitas conocer a Jesús, quien fue obediente a la voluntad del Padre. Ahora bien, la voluntad del Padre casi siempre, no sé si te ha pasado, no sé si lo has notado, casi siempre choca con la nuestra. O sea, está mi voluntad y está la voluntad del Padre, y muy pocas veces coinciden. Casi siempre tenemos que conocer su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, nos damos cuenta que la nuestra andaba por la calle de la amargura, andaba súper mal, ¿sí? Y podemos ver aquí cuál fue la voluntad del Padre para con Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso choca, o sea, ¿cómo Dios me va a mandar a morir? Pues sí, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Es lo que dice la palabra. O sea, la vida cristiana no se trata de mi mejor vida ahora. Hoy vine para que el pastor me motive y yo salga a ser un emprendedor, un triunfador y logre todos mis sueños. No, la vida cristiana se trata de morir cada día. Morir al yo que es autónomo. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, ¿sí? Es morir al yo que se cree autosuficiente. Yo no necesito de nadie. No le voy a pedir nada a nadie. Bueno, la vida cristiana se trata de morir al yo, que quiere ser el centro del universo. No hay nadie más chulo que yo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar, ¿no? O el que quiere ser el centro del universo, como nadie sufre más que yo soy el más feo, yo soy el más horrible, yo soy el más gordo, ¿sí? O sea, pero es querer ser el centro del universo. Y todo eso de morir al yo es algo voluntario. A nuestro Señor Jesús no le quitaron la vida. Él dijo, no me quitan la vida, yo la doy. Es algo voluntario. El Señor mostró su humildad descendiendo hasta lo más bajo. ¿Te has dado cuenta? Que no es mi mejor vida ahora, alcanza el éxito, no, es descender. Del trono a la tierra, del pesebre de la tierra hasta la cruz. Es de lo que está hablando, de su muerte, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Podría haber muerto, ya murió. No, eligió
la peor muerte, la que estaba reservada para los sediciosos, para los rebeldes, para los esclavos. Esa fue la muerte que el Señor eligió por nosotros. El crucificado quedaba allí desnudo, colgado en el madero, pero nuestro Salvador no solo experimentó la vergüenza y el dolor físico, que sí, que estuvo allí, y lo recordamos hace poco, espero que lo hayas recordado. Dolor físico que fue real. No solo experimentó ese dolor en su cuerpo, esa vergüenza de estar desnudo, esos gritos, no solo eso, sino que además llevó el pecado del hombre. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Allí estaba el Señor, experimentando el pecado. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, lo que dice 2 de Corintios 5:21. No lo conoció el pecado, pero se hizo pecado por nosotros. El que es santo, 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 inmensamente santo, se hizo maldición por nosotros. Pues la palabra dice que es maldito el que es colgado en un madero. Este es el más grande ejemplo de humildad, mis hermanos. Jesús nos consideró a nosotros como superiores a Él mismo. Es lo que estamos viendo, es de lo que está hablando. Considera a los demás como superiores a ti mismo, y luego habla de Cristo. Y todo esto que mencioné, ¿no te parece que es Jesús considerándonos a nosotros como más importantes que Él, al menos dando su vida en la cruz y todo esto? Por eso el canto decía, estabas pensando en mí. Sí, estaba pensando en mí, porque yo soy un pecador que merece el infierno. Sin Cristo yo merezco el infierno, pero Él tomó mi lugar porque estaba pensando en nosotros. Él vino a salvar a pecadores, no a justos. Él estaba pensando en el pecador llamado David, llamado Melchor, llamado Carlos. Él estaba pensando en nosotros, estaba pensando en ti. Y si tú no le conoces, Él estaba pensando en ti, porque Él murió no solamente por mis pecados, de Carlos, de Melchor, los míos, sino por los de todo el mundo. Es lo que dice la palabra. Él nos consideró superiores a Él mismo, despojándose de sus derechos divinos, acercándose a nosotros, identificándose con nosotros, sirviéndonos con su vida. Mis hermanos, a estas alturas, ya para terminar, cualquier excusa que tengamos para no estar unidos a nuestros hermanos, para no estar contribuyendo con el Evangelio, cualquier excusa viene a ser absurda, ¿no crees? Y iría un poquito más allá, y espero caerle bien después de esto todavía. Iría un poquito más allá. Cualquier excusa nos hace ver como incrédulos. Es decir, todo esto hizo Cristo, bueno, eso es Él, pero yo, mis chicharrones truenan. O sea, nos hace ver como incrédulos o como alguien que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Y para terminar, cualquier sacrificio que nosotros hagamos, cualquier cosa a la que nosotros renunciemos, tenemos a un Dios tan generoso, tan bondadoso, tan lleno de amor, que nos ofrece recompensa. Así lo dice el Señor en su palabra. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. O sea, si imitamos a Cristo, sí, nos estamos humillando ante la sociedad y nos estamos viendo como retrógradas, mediocres, fanáticos, lo que tú quieras, pero la palabra dice que el que se humilla será enaltecido. Y el Señor es fiel a su promesa. Él exaltó a Cristo, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El que se humilló fue exaltado y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No estoy diciendo que nosotros seremos exaltados sobre todo nombre y que se doblarán rodillas ante nosotros. No. Sí hay una exaltación que habla la palabra para el que se humilla. Aquí estamos viendo a Cristo como único, en su clase, por supuesto, de ser exaltado. El descenso de Cristo y su humillación fueron temporales. ¿Sí lo ubicas? O sea, Él vivió, algunos dicen 33 años. Su ministerio duró, se cree, 3 años. Su pasión, su sufrimiento, ¿cuánto fue? Algunas horas. Fue temporal, pero su gloria es eterna. Y su naturaleza humana también está coronada de gloria y de honra. Ese cuerpo físico que alguna vez nació y que sí comenzó a existir, no la divinidad de Jesús, sino su cuerpo físico, está sentado, el cuerpo físico a la diestra del Padre, en gloria, en majestad. ¿Por qué?
porque el Padre le exaltó hasta lo sumo. Eso estaba ya profetizado. Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice el texto que ante el Señor se doblará toda rodilla. Eso también lo profetizó Isaías. Unos lo hacemos hasta ahora. Hoy tú y yo podemos doblar nuestra rodilla. Y por cierto, si tú te postras, te hincas, te arrodillas, ya sea en tu lugar o aquí al frente, nadie te va a ir a levantar y te va a decir: levántese, pentecostal. No, nada de eso. No. Dice que ante Él se doblará toda rodilla. Tú y yo lo podemos hacer desde ahora. Pero habrá algunos que doblarán su rodilla, pero para condenación, por no haber creído en Él. Y dice que los que están en los cielos, está hablando de toda autoridad, toda hueste espiritual de Dios, los que están en la tierra, los que estén en ese momento cuando Él vuelva, y los que estén debajo de la tierra. O sea que si se murieron sin Cristo, eso no los va a librar de doblar su rodilla y declarar que Él es el Señor, porque dice la palabra que toda lengua confesará que Él es el Señor. Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo, toda criatura, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, escucha esto: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿No le das un aplauso al Señor? Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. La exaltación de Cristo, mis hermanos, tiene un objetivo, y es glorificar al Padre. Ese es el objetivo final. Todo el Señor lo creó para su gloria. Todo es de Él, por Él y para Él, como dice Romanos 11:36. Todo esto es para la gloria del Padre. Estos pasajes que son realmente profundos, llenos de teología, a mí me costó mucho el poder acomodar todo y dejar cosas fuera. Esta predicación podía haber durado mínimo 2 horas, pero vemos cómo esos pasajes tan profundos, llenos de teología, están dentro de este contexto, el cual dije que no quería que se perdiera, y es la comunión entre los creyentes, la comunión en el Evangelio de los creyentes. Para nosotros, a los que se nos ha concedido creer en Él, también se nos concede otra cosa, según capítulo 1, versículo 29 de Filipenses. ¿Sabes qué es? Padecer por Él. Esto, si tú quieres llamarle el servir, el humillarte, el despojarte, le quieres llamar un padecimiento, bueno, es una concesión que el Señor también nos da, el poder padecer por Él. Pero cualquier padecimiento que sea por su causa va a tener recompensa. Así como Cristo fue exaltado, una recompensa, nosotros, los que nos humillamos, los que servimos, los que le imitamos y los que padecemos por Él, tendremos recompensa. Le dijo Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta. Por eso dije que el Señor muestra su fidelidad y añade gracia sobre gracia. Y Él cumple lo que promete. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Por eso Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Pablo, naufragios, cárceles, prisiones, te meten al bote y todavía hablan mal de ti los hermanos y los falsos profetas, y luego los corintios se están agarrando entre ellos de los pelos. Oye, sí te ha ido mal, Pablo. Bueno, es un momentito, porque life is short, ¿verdad? La vida es corta. Esta leve tribulación momentánea, si quieres llámale 30, 40, 50, bueno, esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta en el galardón. ¿Cuál es el galardón? A lo mejor para algunos el galardón es que mis hijos acaben una carrera, que tenga 3 casas, que, ok, está bien, quédate con tu galardón. Mi galardón es ver a Cristo. ¿El tuyo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y así nuestras vidas serán para gloria de Dios. Y escucha esto, por la eternidad. Daremos gloria a Dios, por la eternidad. Hoy, mis hermanos, para concluir ahora sí, nos está siendo presentada la oportunidad de vivir a Cristo. Para ti, para todos los que estamos aquí, todos tenemos esta oportunidad de
vivir a Cristo y de tomar la decisión y decir, ya esto no va a ser para mí una tradición, no va a ser solo liturgia, no va a ser una mejor persona. Hoy voy a vivir a Cristo. Yo te invito a que te pongas de pie. Y si hoy el Señor te ha hablado a través de su palabra, tienes esta oportunidad de vivirlo. Me gustaría finalizar haciendo un llamado. Si es que alguien no ha confesado a Cristo como su Señor, como su Salvador, no ha doblado su rodilla ante Él, hoy tienes esa oportunidad de hacerlo mientras que estás en esta vida. Porque llegará un día en el cual toda rodilla se doblará, pero allí ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, de salvación. Será para condenación eterna. Así que inclina tu rostro y si tú no has creído en Cristo, simplemente dile, Señor, perdona mis pecados. Yo creo en ti, Jesús, como el Mesías, como el Salvador. Dice su palabra que el que cree tendrá vida eterna. El que cree en Jesús. Aquel carcelero en Filipos le fue dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No voy a decir otra cosa distinta a lo que dice la palabra. Es cree en Él, abrázate de Él y Él perdonará todos tus pecados. Si tus pecados fueran así, tan sucios, tan detestables, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Por ellos pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y Él, si tú te arrepientes, hoy te recibe como su hijo, te adopta como su hijo y te da la oportunidad de que vivas a Cristo, de que le vivas a Él. Y si tú ya has creído, pero no habías meditado en la humildad de nuestro Señor Jesús, bueno, ya has sido expuesto a ella para que puedas imitarle. Y saliendo de aquí puedes empezar a imitar a Cristo en su humildad, a imitar a Cristo en este pensamiento que Él tuvo. También puedes aprovechar este momento para decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a despojarme de este derecho. Estoy dispuesto a despojarme de esta majestad, de este manto, despojarme de ello para poderte conocer más. Cualquier cosa, por lícita que sea, si me está estorbando para conocerte más, para servir a mis hermanos, hoy, Señor, me comprometo a despojarme de ella, sabiendo que tú me ayudarás, pero sobre todo sabiendo que hay una esperanza eterna, la esperanza de verte a ti y así poder estar unido a mis hermanos en este modo de pensar y así que tu evangelio avance y que cuando tú vuelvas nos encuentres ocupados en tu evangelio y unidos para el avance de este. Gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanos, por sus familias, por este tiempo. Oramos por los que están enfermos, por los que por causa de fuerza mayor no pudieron estar. Te pedimos que les bendigas y que esa palabra llegue también a sus corazones cuando la escuchen. Bendice a cada familia, bendice, Señor, cada hogar. Y también oramos por aquellos que tú has de añadir a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dame un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Señor.